Muchas gracias, queridos amigos, Sebastián, Benjamín. Shalom a todos, Shabbat Shalom. Bueno, yo no vengo de Tiberíades, creo que me dio mucha envidia ahí cuando contaste. Es una maravilla estar por allá, solamente aquí de mi casa de El Monte, aquí afuera de Santiago. Hoy día vamos a hablar de un tema que es fascinante, que es la Kabbalah nazarena o la Kabbalah de Yeshua. Mucha gente conoce la Kabbalah y mucha gente conoce a Yeshua, pero no todo el mundo conoce la Kabbalah de Yeshua. Incluso mucha gente podría pensar que son temas que se contradicen o que se contraponen, asociando la Kabbalah con judaísmo y asociando Yeshua con cristianismo. Pero en realidad es una separación más bien de índole religioso, porque desde el punto de vista espiritual, Yeshua nunca se separó de sus raíces hebreas y tampoco quiso formar una religión nueva, sino que él fue heredero de una tradición espiritual ancestral que viene muy ancestral, podríamos decir, de Abraham o más atrás, después ya codificada en la Torá con Moshe, después pasada a los profetas, a los esenios y a Yeshua y después a los nazarenos. Por lo tanto, es una tradición muy ancestral que Yeshua recibe. Él enseñó Torá, pero la enseñó como un cabalista, no la enseñó como un maestro de Torá normal, podríamos decir, de su tiempo, sino que la enseñó como un cabalista. Fue esa enseñanza posteriormente registrada en los textos o escritos nazarenos conocidos hoy día como el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes en los textos donde se codifica la enseñanza cabalística de él. Podríamos decir lo mismo que con la Torá y todas las escrituras en general, Torá, profetas, escritos, salmos, escritos nazarenos, todos son textos cabalísticos. Que se usen como textos religiosos, eso es otra cosa, pero son textos cabalísticos en el sentido de que está codificado. Hay un secreto codificado para que el ser humano vuelva a restablecer su conexión con Elohim. Yeshua fue un maestro de Torá y como tal, por lo menos para esta línea de conocimiento, es el Mashiach prometido por los profetas a Israel, entendiendo a Israel como todas las personas que quieren caminar directo hacia Elohim, no solamente a un pueblo o a una raza, sino a una conciencia. Y en ese sentido, el mensaje cabalístico que tiene Yeshua es muy potente, muy actual. En lo personal estoy convencido absolutamente que la Kabbalah de Yeshua puede transformar la conciencia y por lo tanto puede transformar el mundo. Por eso me motiva mucho compartir la Kabbalah de Yeshua, porque estoy seguro que es una gran luz para el mundo. Es cierto que es una Kabbalah desconocida, porque por motivos históricos, religiosos, el cristianismo cortó con las raíces hebreas de Yeshua y dentro de eso también cortó con el conocimiento cabalístico. Entonces, los que nos acercamos al Jesús o al Jesucristo desde el cristianismo como primer peldaño, no recibimos esa enseñanza codificada, los secretos cabalísticos. Por lo tanto, ya en este tiempo donde lo oculto va a ser revelado, es muy bonito tener estas instancias de poder compartir esto, o una introducción a lo que es esta Kabbalah de Yeshua. Así que yo les agradezco mucho la posibilidad de poder tener este espacio y poder conversar entre todos y poder responder en la medida de lo posible sus preguntas. Eso, hacer tal vez un par de aclaraciones muy chiquititas para que no hayan tal vez después confusiones, pero
muy simple. Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Sí. Después, el Antiguo Testamento también se llama Tanaj, que son, ¿qué es? Esta misma Torá, los primeros 5 libros, los profetas y los escritos, que ahí Johanna mencionó, por ejemplo, los salmos y eso. Después, terminología simple, Yeshua es Jesús, y después, ¿qué otra terminología tal vez? Mesías es Mesías. Mesías, escritos nazarenos, Nuevo Testamento. Perfecto, perfecto. Entonces ahí, porque en como estamos metiéndonos en un mundo donde ocupa como un lenguaje específico, y para que no hayan confusiones y no hayan como, es bueno tener como en cuenta esa aclaración. Así que con eso vamos a partir, Seba, de lleno con la primera pregunta, ¿o no? Sí, tenemos ya la primera persona y lo que quería decir también, no tengan miedo en preguntar. Si es que tal vez tuvieron un contexto, como la gran mayoría en Latinoamérica, de la Iglesia Católica, no saben tal vez qué preguntar, no tengan miedo en preguntar, no hay ninguna pregunta mala aquí, para eso hacemos estas actividades, así que denle nomás con confianza, no hay ningún miedo en quedar, o sea, hagamos las preguntas sin miedo. Así que primera persona que nos dijo es Mauricio Molina. Ahí le di el audio. Perfecto. Mauricio, vamos con la pregunta. La pregunta es la siguiente. Cuando nos llega la noche oscura del alma, ¿cómo se llama nuestro panelista? Johanan. Ya. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero ya. Lo voy a decir yo mejor, ¿ya? Johan, no sé, cuando te llega la noche oscura del alma, Johan, cuando se nos caen todas nuestras creencias de todo índole, estamos hablando de Jesús, del universo, de todo, cuando estamos ahí en esa, como estuvo Jesús en el Getsemaní, Sí. ¿De qué palo te aferras tú? ¿O de qué? Porque yo creo que todos hemos tenido esa noche oscura del alma, donde vemos todo negro, y se nos caen todas nuestras creencias, todo nuestro programa que tenemos, de los papás, enseñanza. No sé, me hago entender, ¿cierto, Johan? Sí. Con eso sería todo. En la tradición cabalística nazarena, que no es una religión, sino que es un camino espiritual, nuestro modelo es Yeshua. Entonces, cuando tú me dices, cuando llega la noche oscura del alma, y pones el ejemplo Yeshua en Getsemaní, ¿qué hacemos en ese momento? Yo te respondería lo mismo que hizo él. ¿Y qué hizo él? Cuando todo su ser humano, podríamos decir, veía algo terrible que se le venía encima, que iba a ser muy sufriente para su cuerpo y también para su alma, entendiendo para su alma como el dejarse un poco de lado de su discípulo. ¿Qué hizo él? Él hizo lo único que uno puede hacer en ese momento, cuando está en la noche oscura del alma, que es aferrarse, agarrarse, salvarse del Padre, finalmente. Porque uno de los secretos que enseña la Kabbalah es que en el corazón de cada persona siempre hay un sello, una marca, una luz donde está el Padre. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando viene la noche del alma? Lo mismo que Yeshua, es decir, mira, Padre, si no puede pasar esta circunstancia, si tengo que vivir esta circunstancia, bueno, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. Es decir, no reaccionar desde el ego a la circunstancia, porque tienes dos posibilidades: o reaccionas desde el ego contra la circunstancia y te estrellas contra la circunstancia y la circunstancia te va a moler, porque vas a estar resistiéndote a ella, o haces lo que hizo Yeshua. Orar en el sentido de decir, si es posible, que pase. Pero si no es posible en este momento, que se haga tu voluntad. Es decir, sueltas tu ego de resistencia
y fluyes con la energía divina en ese momento. Creo que la clave que enseña Yeshua en Getsemaní ahí es la no resistencia desde el ego a la voluntad divina. Wow. Buenísimo, Johanan, muchas gracias. Tal vez como respecto a eso, yo sé que lo conversamos un poquito en la charla pasada, pero quizás la pregunta mía es ¿por qué, Johanan, ocupas la palabra padre tal vez para referirte a Dios? Como qué es lo que hay ahí escondido o cuál es el significado de eso? Sí, esa pregunta es muy bonita. Nosotros tenemos un estudio en nuestro canal que se llama El Padre Nuestro, la Kabbalah del Padre Nuestro, y cuando lo propusimos, algunas personas decían que no les gustaba el Padre Nuestro porque era una oración machista, porque decía padre y no decía madre. Bueno, eso solamente porque se ignora el secreto de lo que significa padre. La palabra padre indica un movimiento energético en la Kabbalah que es un movimiento dador. La energía masculina, o cuando tú le llamas padre al creador, lo que estás diciendo es, o estás reconociendo, es que él es el eterno dador de toda luz y de todo shalom para tu vida. Y si tú le llamas padre y él es el dador, tú eres la vasija, por lo tanto te colocas en una actitud de receptor, una actitud femenina, podríamos decir. Él es el masculino que da, tú eres el femenino que recibe. La vasija es el femenino que recibe. Por lo tanto, en ese momento el padre te puede inseminar a ti como vasija y tú puedes entonces dar a luz a su hijo, que es el Mashiach en ti. Ese es el sentido. Muchas gracias. Si van teniendo preguntas de temas específicos que no sean para una pregunta en grande, lo pueden dejar en el chat también. Por ejemplo, el Benja explicó Shalom igual paz. Si van teniendo esas preguntas, no duden en ir escribiéndolas y nosotros las vamos a ir haciendo. Muchas gracias, Mauricio. Si es que quieres de nuevo, más adelante queda tiempo, puedes volver a hacer una pregunta. Por ahora vamos a pasar. Viene Elizabeth y después Lilian en la lista y pueden ir poniendo yo las que quieran o los que quieran preguntar. Entonces, Elizabeth, te vamos a activar el audio y luego Lilian. Elizabeth, cuando quieras. Hola, hola, buenos días. Hola, Buenos días. Jonathan, gracias por esta charla tan interesante. Mira, yo no sé, voy a hacerte una pregunta porque es lo que me resuena en este momento. Yo soy de religión católica, creo en Mesías que vino, que murió por nosotros, pero siempre me ha resonado una pregunta, que me dieron una explicación, pero yo no estoy tan clara. Si Jesús resucitó físicamente, ¿cómo se explica el proceso? Porque es una pregunta que yo me hago siempre. Digamos que te dicen que él subió a los cielos, que está sentado al lado del Padre y que ha de venir nuevamente. Explícame un poco eso, y perdón si la pregunta, pero es lo que me resuena preguntarte en este momento. ¿Qué nos puedes hablar tú al respecto? Tu pregunta va en el sentido de ¿qué significa que resucitó? ¿O qué significa que... Sí, porque fíjate tú, si físicamente el cuerpo no se encontró, ¿Ya? si él se manifestó a sus discípulos, ¿verdad? ¿Mm? ¿Qué pasó con esa materia física de Jesús? Porque a mí me dieron una explicación Ya. que era ¿Qué como una pasó con la materia transformación física? corpórea. Claro, porque era como una transformación corpórea, como que él se había convertido en un éter. Y eso Sí. siempre a mí me resuena, pues Sí. digamos que es una duda. Ya, hay que aclarar dos términos. Uno es resurrección y otro es resucitación. Ya. No son lo mismo. La resucitación es una persona que vuelve a, podríamos decir, la resucitación de Lázaro, podríamos decir, ¿cierto? Yeshua resucita a Lázaro, pero Lázaro vuelve a la vida con un cuerpo de las mismas características.
podemos llamarlo de la misma frecuencia vibratoria, un cuerpo humano como el que tenía, por lo tanto, susceptible de morir nuevamente, sometido a esta tridimensionalidad física. Lázaro, resucitación de Lázaro. Yeshua experimenta otra realidad que se llama la resurrección. La resurrección corresponde a que el cuerpo, el cadáver, que tiene una materialidad, experimenta tal cantidad de energía, pongamos como muchas bombas atómicas juntas, una gran cantidad de luz, y esa materia vamos a llamarlo, se disuelve y se transforma en un cuerpo diferente a un cuerpo como el que tenía esa persona. Diferente me refiero a que es una octava vibratoria diferente. Esa persona resurrecciona, voy a llamarlo así, resurrecciona en un cuerpo real, ¿cierto? No un fantasma, no un espíritu, pero el cuerpo resurreccionado tiene una vibración diferente, es decir, no está sometido a estas 3D, es decir, Yeshua puede atravesar una muralla y aparecer de repente, o puede estar al mismo tiempo en varias partes, en distintos lugares. Entonces, él se mueve en una trascendencia que no es este mundo como lo entendemos, pero está con un cuerpo, no es un fantasma. De hecho, cuando él se aparece, ¿cierto? Hace su aparición ya como con su cuerpo resucitado, le dice, mire, yo no soy un espíritu, tóquenme, pues, ¿tienen algo que comer? Es decir, es un cuerpo, pero de otra característica. Eso es lo que es un cuerpo resurreccionado, diferente a un cuerpo resucitado. Y entonces, en esa, podríamos decir, experiencia de cuerpo resurreccionado de Yeshua, cuando se dice que subió al cielo, eso significa cabalísticamente que él está en contacto con todos los mundos que habla la Cábala. Es decir, el cielo es una dimensión del punto de vista cabalístico, es un mundo donde se llama Atzilut. Y ella estar sentado a la derecha, no es que esté sentado físicamente en un trono. La derecha tiene que ver con la misericordia divina, con la bondad divina, con el pilar derecho del árbol de la vida. Es decir, está en una situación, podríamos decir, una conciencia, la conciencia del Yeshua resurreccionado, es una conciencia cósmica, abarca todo. Y está a la derecha significa entonces que esa conciencia está desde la bondad y de la misericordia del Padre Creador. Esa es la idea. Gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias, Elizabeth. Tal vez antes de pasar a la siguiente pregunta para como hacer, porque mencionaste ahí los 4 mundos, no sé si se puede lograr explicar eso en simple, pero ¿de qué se tratan estos 4 mundos, 4 mundos de la Cábala? Sí. Bien en simple, hay un mundo más elevado, vamos a hablar que es como, imagínense un edificio de 4 pisos, en el piso más elevado está un mundo que se llama Atzilut, donde está la voluntad divina en su estado, su primera manifestación. Después hay un mundo en que esa voluntad divina se manifiesta y se crea, ya está la creación del ser divino. Después hay un mundo de la formación, que va adquiriendo esta creación, podríamos decir, arquetípica del creador, va adquiriendo ciertas formas, y finalmente está el mundo físico, el mundo de la materia, donde nosotros vivimos, que es este mundo material, podríamos decir. Entonces, a eso se refieren los 4 mundos de la Kabbalah. Son distintos aspectos de la energía divina en su proceso de formación, desde la voluntad pura a la manifestación física.
Nuestra alma tiene la capacidad de interactuar con todos esos mundos. Gracias, Johanan. Vamos con Lilian. Por mientras no viene nadie después de Lilian. En el caso que nadie escriba yo, nosotros vamos a seguir con las preguntas, porque tenemos muchas nosotros. Pero si es que tienen, escriban yo en el chat, por favor. Liliana, cuando quieras. Shalom, Johanan. Mi Shalom. interrogante es con respecto a los calendarios esenios y el calendario hebreo actual. Que Yeah. aparentemente el calendario esenio va desfasado, porque físicamente estamos viendo que la luna es Rosh Hodesh, y con el calendario esenio pasa como 8 días, 10 días después, como que se celebra Rosh Hodesh y ya pasó físicamente el Rosh Hodesh de la luna según el calendario hebreo actual. Claro. ¿Cómo es ese desfase entre los dos calendarios? Con las fiestas, con todo. Sí. Son dos tipos de calendario, uno que es lunisolar y uno solar. El calendario de Qumran proviene de la tradición de Hanoch o de Enoch. Enoch, inspirado por un arcángel, recibió la información de un calendario. Eso lo dejó registrado. Ese calendario solar y va siguiendo entonces los ritmos del sol a través de la Tierra. Entre paréntesis, si alguien quiere conocer más, pueden ver una investigadora hebrea que se llama Rachel Elior, que ha desarrollado bien este tema. Entonces, ese calendario de Hanoch o Enoch fue un calendario usado durante muchos siglos. Abraham, Isaac, Jacob, incluso hasta Moshe, todo ese tiempo. Es un calendario que se ocupó mucho en el pueblo de Israel y que empezó a entrar otro calendario después del exilio a Babilonia, y también con la influencia que hubo del imperio griego, donde se empezó a imponer el calendario lunar, que era el calendario que tenía el imperio griego. El calendario solar, que hoy día se le llama de Qumran, pero en realidad podríamos decir que es de Hanoch, lo conservaron los esenios porque en esa tradición los esenios consideraban que ese calendario es el que les permitía conocer la fecha exacta de los días de las fiestas de la Torá, de acuerdo a la tradición esenia. Por eso conservaron el calendario esenio, o el calendario solar de Hanoch. Cuando vino todo el tema del tiempo de los macabeos, y hubo esto que se empezó a helenizar Israel, hubo un conflicto ahí entre los sacerdotes, unos que iban por la línea que después se separaron hacia los esenios de Qumran, y otros que quisieron absorber el calendario más lunisolar. Se produjo una división porque el tema del calendario efectivamente es un tema muy sensible en el pueblo de Israel, y los sacerdotes del templo que no estaban de acuerdo con asumir el calendario lunisolar, finalmente terminaron en Qumran y perseguidos también. Después, con el tiempo, se fue adoptando, después con Hillel, siglos después, se adoptó lo que es hoy día el calendario rabínico lunisolar. Pero lo interesante es saber que el calendario solar de Qumran era un calendario que fue ocupado durante muchos siglos por el pueblo hebreo. El calendario moderno también, bueno, tiene muchos siglos, pero fue desarrollado posteriormente. Ahora, el Rosh Hodesh va a depender de qué tradición estés siguiendo. Uno sigue la luna y empieza el mes con la luna, y otro empieza el mes con el ciclo del sol, cuando va entrando las distintas constelaciones. De acuerdo a Hanoch, si tú vas siguiendo la luna, ibas a ir perdiendo las fechas
de las fiestas de la Torá, por eso van cambiando desde un año al otro, van cambiando las fiestas en el sentido de caen en fechas diferentes. En cambio, en el calendario solar, siempre Pesaj va a caer, por ejemplo, un día martes, siempre igual, Shavuot siempre un día domingo, etc. Porque va siguiendo el ritmo del sol que no varía. Son distintas tradiciones, como nosotros en la tradición nazarena, cabalística nazarena, nuestro linaje viene directo o nos unimos al linaje esenio, conservamos el mismo calendario que ellos ocupaban. Gracias, Johanan. Para poder entrar tal vez un poco en calor, se podría decir, hay algo que mucha gente conoce dentro de todo lo poco que conocemos de la Kabbalah, que es el árbol de la vida. Sí. Alguien preguntó ahí si nos podías hablar de este árbol de la vida, y yo quería compartir, tú me dices si te sirve esta o si tú tienes una mejor. ¿Esta sirve? Sí. Sí, si Sí, podemos sirve. explicar un poco de qué se trata este árbol de la vida, y si quieres detenerte en cualquiera de las sefirot y explicar qué son, adelante, como tú lo quieras explicar, pero explicarnos un poco de qué se trata y por qué es tan importante este diagrama para todo lo que estamos hablando. Bien, la Kabbalah identifica al Creador con la luz. ¿Cierto? Está el Ein Sof, el sin fin, el infinito, y está el Ein Sof Or, la luz infinita. Esta luz infinita se manifiesta de 10 maneras en el universo. Esas 10 formas o 10 maneras de expresarse la luz es lo que se conoce como las 10 sefirot del árbol de la vida. Entonces, el modelo que vemos ahí es una expresión, es un modelo de lo que serían las 10 formas como la luz del Creador se va manifestando, o también llamado algunas veces como los 10 atributos del Creador. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, la sabiduría del Creador, la inteligencia del Creador, la bondad, etc. 10 atributos del Creador. Entonces, podríamos ocupar una metáfora y decir que la luz, siendo una de un color blanco, se diversifica en 10 colores, entre comillas colores, y estas formarían entonces las 10 sefirot. Ahora, eso sería aplicado a Elohim, al Creador, sus 10 atributos. Aplicado al ser humano, esos 10 atributos del Creador corresponden a lo que se llama la imagen y semejanza de Elohim en el ser humano. Es decir, que estos 10 atributos divinos están presentes en nuestra alma. Esa es nuestra imagen y semejanza, eso es lo que somos en esencia. Eso significa que los atributos divinos están en nosotros. La Kabbalah nazarena toma el árbol de la vida como su camino espiritual principal, porque el propósito de hacer Kabbalah nazarena es encender las 10 luces de este árbol de la vida, es decir, manifestar la imagen y semejanza divina. Y en términos nazarenos es manifestar al Mashiach, dar a luz al Mashiach. Cuando una persona enciende las 10 luces de su árbol de la vida, se ha convertido en un Mashiach, alcanza el nivel más alto de su alma, alcanza el quinto nivel del alma de Yehidá, donde se unifica con el Creador, donde está la conciencia del Mesías. Por lo tanto, el propósito final del trabajo cabalístico es justamente encender las 10 luces de ese modelo que tú has puesto ahí. Johanan, Seba, si puedes volver a la imagen. Vuelvo. Que para los más atentos se habrán dado cuenta de que bueno, Sefirá después también nos puede explicar qué significa la palabra Sefirá o Sefirot, pero entre Sefirá y Sefirá, eso mismo, Seba, gracias. Para los más atentos se van a dar cuenta que hay letras, y por ejemplo, yo sé que son, creo, si no me equivoco, son 22 líneas justo, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, ¿de qué se trata todas esas letras y todas esas conexiones que hay? Entonces, a partir ya
de esa primera explicación. Está muy bonita esta pregunta porque permite entender un concepto, que es el concepto de corazón. ¿Cierto? Tenemos ahí 10 círculos que corresponden a las 10 sefirot, ¿cierto? Ya. Y tenemos un círculo también que está punteado ahí que se llama Da'at. Ya. Tenemos entonces 10 sefirot y tenemos 22 senderos. Cada uno de los senderos corresponde a una letra hebrea. Entonces, por una parte ya sabemos que todas las letras hebreas están dentro nuestro, pertenecen a nuestra alma porque son parte del árbol de la vida. Por eso muchas personas cuando se conectan con las letras hebreas, se conectan mucho con su alma y se conectan mucho con el Creador, porque las letras hebreas están en nuestra alma superior. Ahora, las 10 sefirot y las 22 letras hebreas suman 32. 32 es la gematría de la palabra Lev, que significa corazón. Gematría significa que en la tradición hebrea y cabalística cada letra tiene asignado un valor, una cifra. Lev, la palabra Lev es Lamed Bet. Lamed vale 30, Bet vale 2, 32. Lev es corazón. Eso significa que nuestro corazón es nuestro árbol de la vida completo. Las 10 sefirot y las 22 letras hebreas. Esto significa que cuando decimos que el Padre habita en nuestro corazón, significa que se activen las 10 energías de las sefirot y las 22 energías de las letras. ¿Qué pasa cuando una persona activa en sí mismo las 10 sefirot y las 22 letras hebreas? Se enciende todo el árbol y se despierta la conciencia del Mashiach. Esa es la conciencia que está potencialmente marcada ahí como Da'at. Es la conciencia del Mesías, que está en todos. Todos nosotros tenemos al Mesías en nuestro interior, potencialmente. Cuando se activa el árbol de la vida en todo su esplendor, ese Da'at se manifiesta, el conocimiento del Padre se manifiesta a tal nivel en esa persona que entonces Da'at se expresa y eso es lo que se llama dar a luz al Mashiach. Entonces, ahí tenemos como el corazón es un código para lo que es el árbol de la vida, integrando las sefirot y las letras hebreas. Wow, qué buena explicación. No sé si, tal vez para explicar un poquito lo de la gematria, Seba, no sé si te parece, si no pasamos a otra pregunta, pasar a la pizarra virtual, eso. Entonces, para explicar, solo para que quede un poquito claro, lo que nos está explicando Yohanan es que cada letra hebrea tiene un código numérico, es decir, la primera letra del alfabeto es la letra Aleph, y esa letra tiene un valor numérico de 1, y después cada letra tiene un valor. Entonces vamos a explicar con la palabra que nos dijo Yohanan, que es la palabra Lev. Seba, no sé si la puedes escribir. Ah, bueno, tiene los caracteres hebreos, qué lindo. Entonces, así, esa es la palabra Lev. La primera letra se llama Lamed y la segunda Bet, que es como una L y una B. ¿Ya? Entonces, pero ¿por qué es el número 32? Porque la letra L o Lamed tiene un valor numérico de 30, eso, y la letra Bet tiene un valor numérico de 2. Y así es como funcionan las como codificaciones cabalísticas. Es decir, cuando uno, por ejemplo, lee el Antiguo Testamento en un idioma traducido, es muy válido porque es maravilloso el libro, pero cuando uno lo lee en hebreo, eso es lo que nos dice Yohanan, que es un idioma que pareciera ser que viene con otro tipo de información, porque dentro de cada frase que vemos hay codificaciones numéricas y para los que han visto o verán la enseñanza del Padre Nuestro de Yohanan, ahí empieza a entrar en las complicaciones numéricas y las enseñanzas que trae, por ejemplo, la palabra Avinu, que es Padre Nuestro. Entonces, y ahí los diferentes códigos numéricos que se pueden manejar las letras, etc. Pero eso era un poco para que se entendiera lo de la gematria.
Han llegado muchas preguntas, idealmente que pongan yo, porque... Sebastián, ¿me puedes poner, perdóname, Supuesto. para terminar una idea? ¿Me puedes poner el árbol de la vida? Estamos. Si tú te fijas ahí, el número 32 es Lev, ¿cierto? Lo que hemos, 10 sefirot y 22 letras hebreas. Se dice que, ¿por qué Yeshua se dice que murió a los 33 años? Porque si tú a los 32 del corazón le sumas la Da'at, te da 33. Es decir, el número 33 está indicando la persona en la cual el Mashiach está revelado. El Da'at del Mashiach está revelado. Entonces, cuando la Kabbalah o el escrito nazareno dice murió a los 33, no es que literalmente sea 33, da lo mismo si tenía 33, 34, 35, 36. El código es que esa persona había alcanzado la manifestación completa de su árbol de la vida a tal nivel que Da'at se manifiesta, por lo tanto esa persona ya no es ni siquiera un 32, es un 33. Y voy a decir algo sin saber mucho, porque esto simplemente me vino ahora que 33, 3 más 3 igual a 6, y la única sefirá donde confluyen todas, si podemos ver, simplemente estoy viendo un gráfico yo, sin saber mucho, es la sefirá 6. Hay mucha información. Johanan, antes de pasar a la siguiente pregunta, y la comunidad me imagino que va a entender por qué estamos hoy día con Benja haciendo más preguntas que lo normal, quería saber si es que dentro de la Kabbalah nazarena existe un riesgo en saber información antes de tiempo. ¿Existe algo como lo que acabo de decir? No. Perfecto. No, la Kabbalah tiene su cerco de protección. Nadie de los que está escuchando esta charla vino por sí mismo. O sea, finalmente decidió venir, pero su invitación viene de su alma. Su alma lo trajo aquí, los ha conectado con ustedes. Entonces, y pues por algo están. Nadie va a llegar a la Kabbalah antes de su tiempo. Qué bueno. Eso, Seba, yo creo que lo preguntabas porque, por ejemplo, como anécdota, en el judaísmo, tradicionalmente, antes del año 1900, que la Kabbalah se empezó un poco a masificar dentro del mundo judío, para poder incluso estudiar algo de Kabbalah dentro del mundo como rabínico judío, tú tenías que solo era para hombres, tenías que tener 40 años o más y tenías que estar casado. Si no cumplías con esos 3 requisitos, no podías siquiera entrar al mundo de la Kabbalah. Entonces es como muy interesante, pero esta claramente es una Kabbalah como que no tienes esas limitantes Ya. Entonces, otra pregunta que nos había llegado en el chat, creo que Bernardita nos preguntó si nos podrías hablar de María Magdalena. María Magdalena era una de las discípulas principales del maestro, a tal nivel que ella es la primera, por lo menos dentro de los registros de los escritos nazarenas. Johanan, Juan, coloca ahí que es ella la primera testigo de la resurrección de Yeshua. Y eso es lo que significa eso. Y aquí hay un tema bien interesante, porque Miriam, María Magdalena, es la primera en ver a Yeshua resucitado. Y después cuando Yeshua le dice su nombre, Miriam, ella lo reconoce. Lo reconoce y se tira a sus pies, ¿cierto? Para hacer una adoración a él. Y ella le avisa a sus hermanos discípulos, y los hombres no le creen. La encuentran como poquito que se está pasando algunas historias en la mente, no le creen. Eso significa que Miriam, la Magdalena, tenía un nivel de conexión espiritual importante y de cercanía con Yeshua importante. Yo no me voy a meter en
¿cómo se llama? Las cosas de farándula, de si era la esposa o no era la esposa de Yeshua, ¿no? Pero sí, claramente lo que está codificado ahí es que Miriam tenía un nivel espiritual tan elevado que podía tener el mérito de ser la primera de ver a Yeshua resucitado. ¿Por qué? Porque de Miriam había hecho un trabajo de Teshuvá gigantesco. Teshuvá es un trabajo de purificación de su interior y de vuelta a Elohim con todo su ser. Eso es lo que está codificado, que habían salido de ella 7 demonios. 7 demonios se refiere a las sefirot de Gesed a Malhut, es decir, todas las sefirot de la manifestación, todas las energías negativas que estaban en ella, en su conciencia, en lo que se llaman las clipot, estas corazas o cáscaras de energías negativas que se van anclando a la conciencia. Ella había hecho el trabajo espiritual a partir de la luz del Mashiach y había podido purificar su vasija a tal nivel que le da el mérito de ser la primera en ver a Yeshua resucitado. Entonces, sí, Miriam tiene una gran conexión con Yeshua. Y Yohanan, ¿hay algún código o algo para el hecho de que la mamá de Jesús, de Yeshua, se llamaba Miriam y que María Magdalena también era Miriam? O tal vez puedes entrar en profundidad del mismo nombre Miriam como un código. No sé si ahí hay algunos secretos que revelar. Todos los nombres tienen un código asociado. ¿Tienes ahí el nombre Miriam, Benjamín? Sí, ¿para ponerlo? ¿O Sebastián? Sí. Es que Seba justo, a ver, voy aquí y un segundo. Es que voy a escribir para... En hebreo. Sí, lo voy a escribir en hebreo. A ver, y texto aquí. Se escribe, ¿me puedes corregir si es que no se escribe así? No. Sí. 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 ¿Así se escribe? Sí. Ya, perfecto. Miriam. Dentro de la palabra Miriam está la palabra Maim. Ya, pero ¿Sí? voy a anotarla. A ver, es que no soy tan rápido como el Seba para esto, pero ya, está bien. Entonces, Sí, de acá sale la palabra... Mayim. Deja la mem, la yud, la mem. Correcto. Y Entonces, saca la resh para el lado. Pon la resh al lado. ahí, ya, pero vamos con esa, ¿o no? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Mayim Sí. es agua. ¿Sí? Agua. Y resh esa. Va. Resh simboliza la cabeza y por extensión los pensamientos. Por lo tanto, Miriam es la persona que pasa sus pensamientos por el agua. Miriam es la que pasa sus pensamientos por el agua. ¿Qué es pasar los pensamientos por el agua? ¿Qué pasa cuando pasas tú algo por el agua? Se limpia, se purifica. Miriam es la que pasa sus pensamientos por el agua. Entonces, para poder dar a luz al Mashiach, tenemos que ser Miriam, porque Miriam da a luz al Mashiach. María da a luz al Mashiach, a Jesús. Eso significa, desde el punto de vista de código, que todo aquel que quiere dar a luz al Mashiach tiene que pasar su mente por el agua. ¿Qué es el agua? En la Kabbalah, la Torá se dice agua. ¿Qué es la Torá? La Torá es la instrucción del Padre para poder reconectar con Él. Es decir, Miriam es la persona que hace tevilá o bautismo o inmersión en la sabiduría de la Torá para purificar sus pensamientos y eso le permite dar a luz al Mashiach. Wow.
Ahí yo creo que con esa explicación nos vamos dando cuenta como tal vez cuán poco se sabe, cuán poco sabemos, porque con un puro nombre, imagínense, Miriam, y todas las implicancias que hay, cuánto nos abre la cabeza y cuánto podemos empezar a conectar y hacer sentido, es realmente maravilloso. Con eso vamos a pasar a una pregunta, pero yo estoy escribiendo en hebreo, así que nunca voy a poder encontrar a la persona. Déjenme cambiar mi idioma. María Carolina, a ver dónde está. Ahí, ya. María Carolina nos había puesto yo hace un ratito, así que le vamos a dar la palabra. Cuando quieras. Hola, sí, una preguntita. Quería preguntar sobre los evangelios apócrifos. Yo leí el Evangelio de la Paz de Juan, que es muy chiquitito, donde Jesús habla de la salud, de la alimentación y cómo sanarnos, pero fue sacado de la Biblia. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los evangelios apócrifos que fueron sacados de la Biblia? Eso, gracias. Hay apócrifos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, me referí al libro de Hanoch, que hablaba del calendario. Ese es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Fue dejado de lado, entre otras cosas, justamente porque hablaba del calendario solar. Con la tradición cristiana, también cuando se formaliza el canon, se deja fuera una serie de escritos que por la tradición más bien de la iglesia naciente no están muy de acuerdo con la teología que se va a implantar, sobre todo desde el siglo IV para adelante. Entonces, por una parte, que sean apócrifos no significa que sean falsos, significa que un grupo de personas que representan la autoridad en ese momento, la autoridad ya sea del judaísmo o del cristianismo, seleccionan unos libros y otros no, de acuerdo a la teología que quieren como defender o seguir en ese momento. Entonces, los evangelios apócrifos tienen mucha verdad. Se les ha atacado por decir que son gnósticos. Es cierto que tienen cierta influencia gnóstica y eso no le pareció muy bien a la iglesia naciente. Pero en los evangelios gnósticos hay muchos que se hicieron conocidos con el encuentro o el hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, bastante hallazgos del mar de la sal de Qumran, pero yo lo que diría es que son evangelios que tienen muchos tesoros ahí, que vale la pena leerlos y leerlos sin prejuicios, porque el hecho de que sean apócrifos no significa que la información sea falsa. Gracias, Johanan. Voy a leer aquí a continuación un par de preguntas que nos llegaron por el chat. ¿Quedará grabado? Sí, quedará grabado para los que lo están viendo en YouTube. Hola. Ya, entonces voy a leer, tengo aquí 3 preguntas en carpeta también por mientras, recuerden que pueden ir diciendo yo en el chat para hacer sus preguntas. Ya, entonces, ¿se conoce la vida y enseñanzas de Jesús por los evangelios y por qué otra fuente? Cuando se origina la Cábala nazarena, ¿el Zohar tiene importancia en la Cábala nazarena? ¿Vamos de a una? Vamos a una. Dame de nuevo la pregunta. Primero, entonces, además de los evangelios, ¿por qué otra fuente se conoce la vida y las enseñanzas de Jesús? Se puede encontrar alguna referencia en Josefo, el historiador judío, por ejemplo. Me parece que Plinio el Viejo también y Filón de Alejandría. Plinio no estoy tan seguro, Filón sí. Filón y Josefo tienen algunas referencias históricas a Yeshua, por ejemplo, no sé, su crucifixión, que fue crucificado en tiempos de Pilatos, etc. Entonces hay una referencia histórica, podríamos decir, en ese sentido. ¿Cuál era la otra? No, y tal vez profundizando en esa,
¿Qué opinas tal vez de otros textos? Bueno, yo sé que Arpas Eternas es uno que tú valoras bastante, pero también hay otros libros que dicen ser, y esto no lo digo con ninguna intención, pero canalizados por Jesús, que quizás creo que, si no me equivoco, el Curso de Milagros es uno de ellos, todos los de la vía de la transformación, de la maestría. Entonces, de ahí se puede saber cómo es otra fuente esa para conocer la vida y las enseñanzas. Sí, aquí es bien interesante la pregunta porque desde la ciencia es una cosa y vamos a llamar desde la espiritualidad es otra. Desde la ciencia, esos son los registros más históricos que podemos tener, que son Filón y Josef. ¿Ya? Está bien. Eso es la ciencia histórica o la ciencia filológica por los textos. Pero otra cosa también son evidencias que no son científicas, y recordemos que el hecho que la ciencia no los reconozca no significa que sea falso. Sin ir más lejos, hace siglos atrás la Tierra era plana, ¿cierto? Y después se vio que era redonda. ¿A qué voy con esto? Que hay mucha información, vamos a poner, no científica, que sí hace referencia a Yeshua y muy válida. Por ejemplo, hay obras extraordinarias como las Arpas Eternas, que incluso fue escrita anterior a los hallazgos de Qumran y hace referencia a estilos de vida de la comunidad esenia de ese tiempo, que hoy día se ha confirmado históricamente que es así. Es una mujer que escribió ese libro como un libro revelado o inspirado por Hilarión de Montenevo, que era uno o que fue uno de los maestros esenios que formó a Yeshua, de acuerdo a esa obra. Entonces, ¿a qué voy? Que hay referencias de Yeshua que no son históricas, que son espirituales y que uno sí las puede considerar, y a ese tipo de literatura yo llamaría a leerlas desde el corazón y no desde la cabeza, y ver qué pasa con eso, qué fibra resuena ahí interiormente. Cuando es verdad, algo va a pasar en el alma. Y hay que confiar en eso también. Ahí yo también lo consideraría como una referencia. Qué buena, qué lindo. Y la otra pregunta entonces era sobre el libro conocido como el Zohar o Zohar. Ya. ¿Podrías explicarnos de qué se trata ese libro antes de cualquier cosa? ¿O qué? Sí, el Zohar, de acuerdo a la tradición cabalística, es un libro que escribió Bar Yochai, Shimon Bar Yochai, un maestro cabalista de finales del siglo I, principio del siglo II. En una persecución, él se encierra en una cueva durante 13 años y recibe la visita de Moisés y Elías, los cuales le revelan, ahí tenemos otra idea, ¿cierto? Otro libro revelado, le revelan los secretos de la Torá, y él y un grupo de 4 personas más, entonces que hacen como esta yeshiva o este centro de estudio en catacumbas, escondido, finalmente sale a la luz el Zohar, que es escrito ahí. Después, con los siglos, ese libro va a ser siglo XIII, va ya a aparecer en Europa, y por eso algunos hablan de que es del siglo XIII. Bueno, pero más allá de eso, es un libro revelado, que tiene los secretos de la Torá. Es un libro, como decía, que fue escrito a fines del siglo I, principio del siglo II. No es un libro de tradición nazarena, en el sentido de que no hace una referencia
explícita a Yeshua como el Mashiach, pero sí, lo que se puede decir es que prácticamente todo lo que el Zohar habla sobre el Mashiach se puede aplicar a Yeshua. Entonces, no siendo un libro nazareno, un escrito nazareno, sí se puede con el Zohar entender mucho desde la Kabbalah lo que es el Mashiach. Y ahora dale, no. Sorry. Sí, hay un detalle muy interesante en los escritos nazarenos que se puede vincular el Zohar con Yeshua, que es el siguiente. Zohar significa resplandor o esplendor, haciendo referencia a una gran luz que se refleja y que se revela. En los textos nazarenos aparece un pasaje en el cual Yeshua se transfigura. Dice que sus ropas se hicieron blancas como nadie las podía blanquear en el mundo y emanaba de él un gran resplandor, una gran luz. Podríamos claramente decir que un Zohar se irradiaba de él. ¿Y quién se le aparece a Yeshua en el monte de la transfiguración? Moshe y Eliyahu. O sea, Moshe y Eliyahu con Yeshua transfigurado, irradiando un gran resplandor, yo veo ahí una anticipación a lo que es Moshe y Eliyahu revelándole el Zohar a Bar Yochai, que es un gran resplandor, también el libro del Zohar. Ahora, en los textos nazarenos, Shaul, aunque algunos dudan si es Shaul o no, pero vamos a decir que sí, Shaul o Pablo, en el primer capítulo del libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, define a Yeshua como el Zohar de Elohim. Interesante. Eso, ahí podríamos establecer una relación. Respecto, entonces, muy parecido a esa pregunta, voy a complementar con una pregunta que nos llegó de Ale, que nos decía, ¿por qué hablas entonces de Kabbalah nazarena? ¿Es distinto a lo que se conoce como la Kabbalah tradicional? Sí, tiene algunos elementos diferentes. Quizás el elemento, te voy a decir primero todo lo que tiene de común, que es casi todo. Árbol de la vida, letras hebreas, mundos, niveles del alma, que son los elementos, los conocimientos principales, el nombre del Padre, etc. Ya. Todo eso es común, plan común. La gran diferencia entre la escuela nazarena y la cábala rabínica es que para los nazarenos, Yeshua es el Mashiach. Esa es la gran diferencia. Es decir, toda la cábala se hace desde la conciencia de Yeshua, y el árbol de la vida se trabaja para que uno pueda dar a luz a esa conciencia del Mesías. Entonces, podríamos decir que todos los temas son similares, pero Yeshua es la piedra angular de la cábala nazarena. Eso es lo que hace diferente el trabajo. Por eso decía que los textos, aunque no son nazarenos como el Zohar, son totalmente aplicables a la vida de Yeshua. Le llamo Kabbalah nazarena, o le llamamos Kabbalah nazarena no para diferenciarnos en el sentido que no hay nada común. Es como para presentarse de manera más honesta y decir, esta tradición cabalística considera a Yeshua como el Mesías y considera otros elementos que la Kabbalah rabínica no considera, como por ejemplo los escritos nazarenos. Lo que pareciera haber ahí, esto es mi opinión, es que hay un error fundamental, una premisa básica en la Kabbalah tradicional que de alguna manera la podría hacer nula. Esa es como es lo que yo veo desde mi asiento.
No sé, o sea, no es necesario, o sea, o sí, o no sé qué piensas sobre eso, Yohanan. La postura que nosotros tenemos en la Kabbalah nazarena es estudiar incluir en nuestro estudio los textos de la Kabbalah rabínica. Por ejemplo, para nosotros es importante conocer el Zohar, los escritos de Ashlag, los escritos de Larizal, de Isaac Luria, es decir, todos los grandes sabios, podríamos decir, de la línea rabínica cabalística, también son incluidos en nuestros estudios de Kabbalah nazarena. La diferencia podría estar ahí, es que en general la línea de la Kabbalah rabínica no incluye en sus estudios los textos cabalísticos nazarenos. Entonces ahí se produce esa división. Yo creo que la Kabbalah en realidad es un gran cuerpo de conocimiento, pero claro, Yeshua es tan importante en esta tradición espiritual que lo constituye como una piedra angular finalmente. Gracias. Yohanan, un concepto muy como común tal vez en la Kabbalah que se enseña, tal vez la Kabbalah más masificada, pero del origen rabínico, es este concepto del tikkun o el tikkun olam, que Sí. se traduce más o menos como la reparación o la reparación del mundo. Entonces, si nos podría explicar un poco más en profundidad de qué se trata esto del tikkun y si tiene alguna cabida en lo que es la Kabbalah nazarena. Sí, tiene cabida. El tikkun es reparación. Cuando venimos a este mundo, venimos con una misión, venimos con una reparación. Reparación se refiere a que hay energías negativas o rasgos negativos que tenemos que ir purificando, limpiando, reparando entonces cosas de nuestra alma. Ese es nuestro proceso de crecimiento espiritual. Entonces ese concepto de tikkun como de reparación sí existe en la Kabbalah nazarena, y el tikkun olam, el tikkun del mundo, es por supuesto que sí. El tikkun olam podríamos relacionarlo en la Kabbalah nazarena con la traída del reino de los cielos. En la Kabbalah de Yeshua, el tema del reino es un tema central en su enseñanza. El reino de los cielos, es decir, como en el Padre Nuestro, ¿cierto? Esa voluntad que está a nivel divino, que se plasme aquí en la tierra, como el reino de los cielos, eso es un eje central en lo que es la praxis, la forma de vida del cabalista nazareno. A eso entonces, la medida que uno hace su tikkun, su reparación individual, ayuda al tikkun olam, a la reparación colectiva, al bien colectivo. ¿Y eso para qué se hace? Para que se establezca en este mundo el reino de los cielos, que finalmente es el sueño del Padre y por lo que vino también Yeshua. Wow. Es que va muy en sintonía a lo que dijo, para los que estuvieron aquí hace unos domingos, Francisco Cabanillas, que tenía que ver con que hoy día, bueno, él hablaba, se metía en temas, se podrían decir, más engorrosos, que son temas más de la actualidad, de tal vez una lucha de bien y el mal. Y él ahí hacía un llamado a que la reparación o la misión de vida tiene que ser esa reparación o esa pureza interior y no salir a arreglar el mundo, porque en eso entregamos la energía a cualquier cosa menos a nosotros, y que solo desde nosotros mismos uno puede reparar de alguna manera este instrumento, esta antena, este ser electromagnético, llamémoslo como lo llamemos, para desde aquí irradiar. Bueno, eso está muy en sintonía con el trabajo de la Kabbalah. Una de las diferencias importantes que uno puede encontrar en la Kabbalah con la parte más religiosa es que
para la Kabbalah el Mesías está dentro de cada persona. Si bien está Yeshua como el Mashiach, todos somos potencialmente un Mashiach. Todo lo que uno ve afuera es consecuencia de lo que está adentro. El caos del mundo es una consecuencia de nuestro caos individual, colectivo, que proyectamos hacia afuera. Por lo tanto, cualquier reacción con algo que está afuera es una ilusión del ego que no nos deja enfocar nuestra energía en lo correcto. Es muy asociado a la Torá. La Torá también tiene que ver con un arquero que le apunta la flecha a un blanco. Cuando uno se va contra el mundo de afuera, para cambiar el mundo de afuera, realmente ha errado el blanco y no va a cambiar nada. En Kabbalah nazarena, el objetivo último de nuestro trabajo es dar a luz al Mesías. Es decir, el Padre nos creó para que cada uno de nosotros fuéramos un Mesías. Todos, cada uno. Hacemos Kabbalah para poder dar a luz esa conciencia. Si la gente, independiente de la religión, porque el Mesías no pertenece a una religión, el Mesías conciencia, ¿cierto? La conciencia que se llama Mesías, que está en el alma de todo ser humano, no pertenece ni al judío, ni al cristiano, ni a ningún grupo. El Mesías está en el budista, en el islam, en el taoísta. El Mesías está en el alma humana. Si el ser humano se enfoca en dar a luz al Mesías, es decir, la conciencia del amor al Padre y al prójimo, hiciste el Tikkun Olam y trajiste el reino de los cielos a la tierra. El problema ha sido que se ha presentado el Mesías como un personaje histórico que está afuera y que tiene que venir a salvar a este mundo del caos. Lo que dice la Kabbalah nazarena es que es cierto que está el Mashiach, HaMashiach, pero también está Mashiach, un Mesías. Eso es lo que se perdió. Entonces nos enseñaron que estaba el Mesías externo, que tenía que venir, pero se olvidó decirnos que nosotros éramos potencialmente un Mesías. Y eso es lo que la Kabbalah nazarena le da tanta importancia. Y ahí está la esencia del Tikkun Olam y la esencia de la venida del reino de los cielos. Qué lindo. Yohanan, quedan 2 preguntas en carpeta y la que voy a hacer ahora venía de Susana y está estrechamente relacionado con lo que acabamos de conversar, y es: ¿por qué se dice que estamos en la segunda venida de Cristo? Porque así es. Hay tiempos, códigos de tiempo que están en la Torá. Uno de ellos, cierto, que está ahí los 6 milenios y después el 7º del Mesías. Bueno, de acuerdo a todos los conteos de los códigos cabalísticos que están en la Torá y las profecías, el tiempo de la venida del Mesías ya se ha cumplido. ¿A qué me refiero? Que en cualquier momento en esta etapa en la cual estamos, el Mesías se va a manifestar. De hecho, podríamos decir que el Mashiach ya se está empezando a manifestar, y una de esas manifestaciones es un extremo caos en que entra el mundo como un periodo de gran oscuridad antes que se revele la luz, igual como el momento más oscuro del amanecer o de la noche antes que se produzca el amanecer. Entonces, el por qué se dice es porque hay toda una sabiduría de códigos que se han ido decodificando que nos traen hasta este momento. También han ido ocurriendo cosas con Israel, que también tiene mucho que ver, por ejemplo, la formación del Estado de Israel, la vuelta de la gente a Israel, también tiene que ver con tiempos que son como indicadores de esto. Por eso mismo, tanto la Kabbalah rabínica como la Kabbalah nazarena
que conocen esto, más o menos desde el año 2000, ha empezado como una gran importancia de difundir estos conocimientos, porque se sabe que previo a la venida del Mesías puede haber una gran confusión. Esto es lo que se llama la guerra de Gog y Magog, que es una gran guerra a nivel mental, de confusión de la mente, y de que mucha gente podía perderse en la depresión o en la confusión mental. Bueno, sabedores de eso, los sabios, a partir del año 2000 más o menos, se da esta idea de empezar a difundir los conocimientos de la Kabbalah, porque se entiende que los conocimientos, más las meditaciones cabalísticas y todo el poder que tienen las letras hebreas, puede o no puede. O sea, puede porque cada uno la quiere usar, puede usar o no, pero tiene el poder de purificar la conciencia para el Tikkun Olam. Entonces, por eso está relacionado. Estamos en un tiempo crucial, estamos en tiempos de la venida del Mesías, que eso no significa que estemos en un apocalipsis que se vaya a destruir todo, estamos en un tiempo donde la conciencia del Mesías se va a revelar con fuerza. Y, Yohanan, ¿me podrías como corregir dentro de tus conocimientos si es que, entendiendo que el tiempo realmente no existe, hemos estado listos antes y puede que nos perdamos la oportunidad y pase después? De acuerdo a los sabios de la Kabbalah, es cierto que ha habido tiempos antes. Por ejemplo, el tiempo de Moshe. El tiempo de Moshe, del pueblo de Israel, lo que está codificado ahí en el Éxodo. El tiempo de Moshe podría haber sido la venida del reino de los cielos. Todo lo que es el código del becerro de oro, ¿cierto? Y al final entonces se tuvo que postergar eso. Pero hay un plazo dentro del tiempo cronos, del tiempo aquí en este mundo físico, hay un tiempo que tiene que ver con los milenios. Entonces, si la humanidad decide perderse la oportunidad de traer el reino de los cielos por la buena, podríamos decir, en conciencia, es muy probable que el reino de los cielos entre como de una forma más sufriente, en el sentido de que no se haga la reparación. La reparación tiene que ver con las energías negativas que uno genera cuando se va contra las leyes de Elohim. Por ejemplo, si tú tienes el mandato de Elohim de cuidar la naturaleza y te vas contra la naturaleza y la devastas de manera codiciosa, te estás yendo contra una ley universal. Esa ley universal, en algún momento, si tú no haces el tikkun, la reparación de eso, esa ley se te va a venir encima como una consecuencia. Todo lo que le llamamos el tiempo de la misericordia es el tiempo que nos da el Padre para que todas esas transgresiones uno pueda hacer su tikkun. Pero si se cumple ese tiempo, y por eso es tan importante este tiempo, porque ya cada vez nos vamos acercando, se va quedando menos plazo. Si en algún momento la humanidad no hace esa reparación, bueno, la consecuencia de la transgresión a esas leyes universales se nos va a venir encima. Y ahí, ¿qué va a pasar? El reino de los cielos va a entrar, pero de una manera más sufriente, que es lo que ninguno de nosotros quiere. Por eso es tan importante que podamos hacer nuestro tikkun personal, nuestro crecimiento, dar a luz nuestro Mesías para que el reino de los cielos se instale desde la conciencia despierta. Wow. Y ya para ir tal vez como finalizando esta parte de la sección de preguntas, después damos un aviso que vamos a hacer el sorteo y Yohanan, si es que a ti te parece, podríamos terminar con una meditación después del sorteo. Bueno. Habiendo dicho eso, entonces, esta ya como una de las últimas preguntas es, María Paz nos pregunta, ¿cómo sabremos cuando llegue el Mesías? Y si le agregara algo a eso, es de que esta figura del anticristo tal vez que está presente en los escritos nazarenos.
antes de reconocer al Mesías externamente, hay que reconocerlo internamente. Para poder reconocer al Mesías cuando venga, tenemos que estar en sintonía con él. ¿Cómo estamos en sintonía con el Mesías? Sintonizando con nuestro Mesías interior. ¿Cómo sintonizas con tu Mesías interior? Como decían los nazarenos, siguiendo el camino de la Torá, la instrucción de Elohim que te va señalando cómo vivir en sintonía con él y cómo despertar tu Mashiach. Entonces, no te preocupes cómo lo vas a reconocer. Si estás tú conectando con tu Mesías interior, haciendo el camino de Elohim, lo vas a reconocer de inmediato, no vas a tener ninguna duda, porque el Mesías va a ser un reflejo tuyo, te vas a reconocer en él. Entonces, ahí primera cosa. La segunda, sobre el anticristo, ¿esa era? El anticristo es el anti-Mashiach. Lo mismo, ¿cierto? Uno puede empezar a buscar anticristos exteriores y cada generación tiene su candidato o sus varios candidatos a anticristo. Pero finalmente, lo que dice la Kabbalah también es que el anti-Mashiach está dentro. Es nuestra conciencia egoísta, es nuestro ego despiadado, es lo que nos desconecta de la luz, el que nos impide hacer el bien cuando tenemos que hacer el bien, el que nos hace hablar mal contra el prójimo, el que nos hace codiciar. Todo eso es el anti-Mashiach, lo que nos separa de la luz. Si es que alguien encarna al Mashiach externamente, es porque todos nosotros hemos dejado que nuestro anti-Mashiach viva dentro nuestro. Si la humanidad decide en algún momento decirle que no al ego, se acabó el anti-Mashiach. No hay. Sí, eso es lo que se llama la Yeshua, la victoria que hay sobre el ego. Entonces el anti-Mashiach es lo mismo, es un reflejo de nuestro estado interior. Wow, Yohanan, ha sido una instancia increíble en que hemos podido aprender muchísimo. Ahora vamos a ir con el sorteo. Antes de eso, quería aclarar dos preguntitas que llegaron para que no hayan confusiones. Sí, Seba, voy... No, y que explicar qué estamos sorteando, que no hemos dicho. Sí, por eso, pero voy entonces con estas dos preguntitas. Un Ferrari, ya. Vamos. Con estas dos preguntitas muy rápidas las voy a responder yo así rapidito ya. La traducción de los primeros 5 libros de la Torá que ha llegado al presente desde el griego, el latín, los distintos idiomas del mismo contenido en idioma hebreo. Voy a responder esta pregunta en dos partes. Una, primero, entender siempre el problema de la traducción. Si yo leo Shakespeare en español, ¿es lo mismo que leer Shakespeare en inglés? En cierta parte sí, en cierta parte no. Después, entender que en la traducción siempre el editor o el traductor, idealmente no, pero siempre tiene ahí una línea editorial. Entonces, si estamos leyendo una traducción, por ejemplo, de la Iglesia Católica, hay que comprender que tiene esa línea editorial. Y finalmente, entender lo que vimos de las letras hebreas, de que no hay nada, aunque fuera la traducción más fiel del mundo, no hay nada como leerlo en el idioma original, porque en el idioma original, con las letras hebreas, están ocultos todos estos códigos que no vamos a encontrar en el español o en el griego o en el latín. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son esas personas en que no habita el Mesías? Yo diría que la respuesta es en ninguna, porque todas las personas, el Mesías, todos tenemos el árbol de la vida, todos tenemos esa 32 con la posibilidad de ese 33, todos tenemos la posibilidad de despertar al Mesías que llevamos dentro, pero claramente hay personas que quizás están más lejos que otras de despertar ese Mashiach, pero el Mashiach habita en cada uno de nosotros. Y antes de pasar al sorteo, según, y esto no es para asustar a nadie, pero según información como la de Francisco Cabanilla, puede ser también que habitemos con personas que no tienen a ese Mesías adentro. No digo por asustarse, pero por de toda la información que hay, existe esa posibilidad también. Por eso hay que seguir el corazón, que es el que te entrega paz y el que te entrega la verdad. Y Karen pregunta final, dicen que en esta era el Mesías no viene en cuerpo, sino que en cada uno de nosotros.
preguntas según lo que ustedes dicen, ¿verdad? Entonces, yo me atrevo a decir que sí. Yo me atrevo a decir que sí. Sí, o sea, sí, por lo que he escuchado de Yohanan es sí y no, o sea, son ambas. Es en la que es en cada uno y además una figura en que se despierta externamente. Bueno, con eso, Seba, voy a compartir aquí pantalla. Perfecto. Aquí sí pueden ver introducción a la Cábala Nazarena para todos los que preguntaban si había alguna manera de hacer algo introductorio. Esto lo hicimos con Yohanan porque sabíamos que había mucho interés, entonces para las personas que quieran profundizar, aquí está, pueden ver el afiche, será lunes 3, miércoles 5, lunes 10 y miércoles 12 de mayo. Va a ser en la noche de Chile, así que ahí pueden ver los otros horarios. Aquí está la descripción básicamente, pero aquí, sesiones de 90 minutos, 45 minutos donde Yohanan les enseñará, después pregunta y respuesta, y después todas las clases van a venir acompañadas de meditación, y aquí están las 4 sesiones, Yeshua y la Cábala Nazarena, el poder de las letras hebreas y su uso en la meditación, el secreto del nombre del Mashiach y su uso cabalístico, y cómo salir del sufrimiento y construir una vida feliz con la Cábala Nazarena. Este taller es un taller, tiene un valor de 36,000 pesos o $50. Quedan grabadas las clases, sí, quedan grabadas las clases. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es sortear un cupo a este taller que comienza entonces el lunes 3. Correcto. Entonces, Seba con eso les va a compartir la mítica, la rueda de la fortuna. Eso sí, antes de sortear este taller voy a decir 2 cosas. Uno, si se lo ganan y por alguna razón vamos con honestidad pura, si no lo van a usar, denme un segundito. Si me lo gano yo. Si te lo ganas tú, Yohanan, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tipo de gematria tiene ese. No, pero lo voy a tomar. Ya, lo que quería decir es que si se lo ganan y no lo van a tomar, vamos a sacar más de un número. Entonces nosotros pasamos al siguiente número, full honestidad. Y lo otro, tienen que tener la cámara puesta para ganar. Cámara, si es que de verdad no pueden la cámara, por lo menos el micrófono o por lo menos decir algo en el chat. O sea, tienen que estar aquí. Exacto. Pero eso. Así que yo voy a girar la rueda y después vamos a elegir el número del ganador. Así que vamos con la rueda. Un segundo. Un segundito, van a ver por un segundo mi WhatsApp. Aquí. Espérenme. Ya. Benja, ¿con cuánto estamos? ¿180? 180. Pero pon ya 180. Sí, vamos. Ya. Ya, esta vez me van a tener que creer nomás porque les voy a decir yo quién es el número. 84, número 84. Vamos al Zoom. Sacar las fotos. ¿Cuál es el código del 84, Yohanan? Ya. 12. ¿Cómo lo hacemos entonces? Hacemos que yo tengo 50 imágenes en la pantalla, es decir, en la segunda pantalla tengo 50 más. Entonces ahora les voy a mostrar. Denme un segundito. Entonces, va a ser la persona número 34 de la segunda página. Se va a sacar la foto de la segunda página nomás. Sí, pero es que entre todas las fotos que tengo se me perdió el zoom. Aquí estamos. Compartir pantalla. Aquí estamos. Esta es la segunda pantalla, denme un segundito. Perfecto. Como ven, si fuera la primera estaríamos yo, Benja y Yohanan. Esta es la segunda pantalla. Ahí pueden ver, 2 de 4. Entonces, 51... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 71, 78. ¿Qué número ganó, Benja? El 84. 78, 84. Lina, Benja, no sé si tú le puedes activar el audio o no. ¿Está por ahí? ¿Está? Lina. ¿Dónde está Lina? Lina. ¿Está por ahí? Si tengo que estar. Está aquí, Lina, te ganaste el taller. Esa es la noticia, Lina. La pregunta es si lo aceptas y lo vas a poder tomar, y si no, vamos al número 2. Y aparte, sí, lo acepto de todas maneras. Los lunes y miércoles 3, 5, 10 y 12 de mayo, de 9 a 10 y media de la noche. ¿Ahora? 9 a 10 y media de la noche.
Fantástico, ya. Fantástico, entonces Lina te lo ganaste. ¿Cómo lo haces, Lina? Nos escribes WhatsApp, mail, Instagram. Esta es la única parte que va a quedar en voluntad tuya. Escríbenos de la manera que puedas diciendo, aquí me lo gané. Una amiga me mandó la conexión, no tengo el WhatsApp de ustedes, ¿ya? Pues, mira, Lina, te voy a poner el correo en el chat Sí, y ahí nos me escribes al correo. O con la amiga te puede ayudar. También. perfecto. Ahí pídele a la amiga en la página, en Instagram, ahí nos encuentras, Lina. Así que ahí está el correo, si nos escribe un mail, Bueno, diciendo yo me lo gané. Eso. Herrera. Eso. Benja, tú dijiste, Felicitaciones, Lina. Sí, ahora vamos a silenciar. Sí, Seba. tú dijiste que vamos a hacer una meditación entonces. Y Johanan, ¿podríamos terminar ahí para terminar conectados con una pequeña meditación? Ya, ¿podemos poner las letras de Miriam? Ah, genial. Ya, Vamos a comparto meditar yo. Miriam. Comparto. Denme un segundito. Ahí estaba. Ahí, esas. ¿La puedes agrandar o no? A ver, O veamos. todo Seba, ¿sabéis cómo agrandar? Si no, no importa. Yo no se ve igual, o sea, Ya, se ve igual. Sí. Benja, la Ya. otra que dice aquí una foto, vos vas a tener que escribir más. No, esto es. Sacar una foto y la vuelve a abrir. No. Ya. Si alguien está apurado, se va a tener que desapurar. Por mientras, Ya. aprovecho antes de pasar de darle las gracias a todos por estar aquí, por sus preguntas, ha sido hasta ahora, o sea, fue una actividad maravillosa. Y con Benja hemos tratado cada vez más de hacer actividades, ahí se ve mejor, e ir integrando lo no teórico, lo no pensamiento, y lo sí corazón y lo sí emocional, que eso es un lenguaje que tal vez fluye más, como Miriam. Cuando quieras, Johanan. Ya, vamos a comenzar. Entonces vamos a colocarnos en una buena posición, que estemos cómodamente sentados, con los pies bien puestos en la tierra, las manos sobre los muslos, la espalda derecha. Sentimos un momento la posición. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo. Shamayim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra. Aretz. Unimos el cielo con la tierra a través nuestro. Shamayim Ve'aretz. Relajamos el cuerpo. Sintamos una onda que baja de la cabeza a los pies. Muy agradable, relajando músculos, articulaciones. Liberamos toda la tensión por los pies. Respiramos conscientes. Nos enfocamos en la respiración, en el paso del aire por la nariz. Liberamos todo pensamiento y emoción negativa del corazón. Conectamos con un sentimiento de gratitud al Padre por todo lo que nos da. Nos unimos a la conciencia de Yeshua. Visualizamos que formamos un círculo de luz. Y el Mashiach, Yeshua, está en el centro. Su luz nos contiene a todos. Conectamos con nuestra alma, nuestro árbol de la vida, con estas 10 energías que son la imagen y semejanza divina en nosotros.
y renovamos nuestro deseo de dar a luz al Mashiach, para ayudar a traer el reino de los cielos. Conectamos con las letras hebreas que reconocemos como canales de la luz infinita del Creador. Abrimos los ojos, hacemos la posición de la vasija con las palmas hacia el cielo. Vamos a contemplar estas letras hebreas, la palabra Miriam, arriba. Vamos de derecha a izquierda. Invocamos la Mem, la miramos. La Resh, la Yud, la Mem. Miramos un momento las letras, dejando que nuestros ojos absorban la luz de estos códigos. Y tomamos conciencia que este nombre, este código Miriam, nos da la fuerza espiritual. Nos da la fuerza espiritual para que nuestra mente pase por el agua de la Torá, de forma de que Miriam, la conciencia Miriam, se despierte en nosotros para poder dar a luz al Mesías. Ahora cerramos los ojos, visualizamos cómo estas 4 luces, estas 4 letras iluminadas se unen y forman una sola gran luz. Nosotros entramos dentro de esta luz, nos sumergimos en una tevilá, en una inmersión profunda, completa. Estamos dentro de la luz del nombre Miriam. Dentro de esta luz nos unimos a Yeshua y dejamos que nuestra alma se eleve hacia el Padre. Entramos en nuestro lugar de paz, en nuestro santuario interior, donde habita la presencia divina en nosotros. Nos transformamos en una vasija, en Miriam, y dejamos que la luz del Padre nos comience a llenar e insemine nuestra alma. Dejamos unos segundos de silencio, sintiendo cómo somos llenados con esta luz. La luz ha llenado nuestra alma. Ahora vamos a compartir esta bendición que hemos recibido con todo el mundo. Vamos a imaginarnos a la tierra y vamos a colocar esa imagen en el centro de nuestro círculo. Vamos a imponer las manos hacia esta imagen central y dejamos que esta misma luz que hemos recibido comience a fluir desde el corazón y las manos, visualizando cómo esta luz llena nuestro mundo, alcanzando y llenando todos los países,
y a todas las personas. Visualizamos que esta luz entra en el alma de la humanidad para que activemos nuestra conciencia Miriam, para que nuestra mente se purifique, pase por el agua de la instrucción divina y que como humanidad podamos dar a luz al Mesías. En unos segundos cada uno visualice cómo el reino de los cielos ya está en la tierra. Tenemos la emuná, la certeza de que todo lo que hemos visto en nuestra mente ya está hecho. Tenemos el compromiso de manifestarlo en nuestro plano físico. Para sellar este trabajo, decimos la palabra amén. Le agradecemos al Padre que nos ha permitido reunirnos a recibir su luz y a compartirla con el mundo. Volvemos las manos a los muslos. Respiramos consciente unos momentos. De a poco vamos activando el cuerpo. Y abrimos los ojos. Muy bien. Muchas gracias, Yohanan. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hoy. Pueden ir a ver la información del taller, pero de todas maneras, Yohanan tiene un canal de YouTube. Se llama Kabbalah Yeshua, donde tiene muchísimos videos y mucha información. Así que también lo pueden ir a ver. Probablemente cuando mandemos la repetición de esta actividad vamos a mandar toda esa información para no llenar el grupo de información ahora. Así que en unos días más vamos a mandar esa información, pero para los que quieran ir a visitar ya, desde ya, como se podría decir, se escribe, lo voy a escribir en el chat. Es con espacio. ¿Puedo dar una... Sí, un por aviso? favor, por favor. Es que hoy día, en la tradición cabalística nazarena, hoy día cuando se ponga el sol, comenzamos un trabajo que se llama Shabbatot, sábados. Son 7 semanas de meditación en la cual se va preparando la conciencia para Shavuot de acuerdo al calendario de Qumran. Entonces, si quieren participar, ustedes también, Benjamín y Sebastián. Benjamín está durmiendo a esa hora en Israel. Sebastián, es a las 7:30 de la hora de Chile. Es un trabajo muy bonito y creo que se complementa muy bien con el taller que vamos a dar. Buenísimo. Muchas gracias, Yohanan, María Paloma, por la disposición, por la buena onda, todo lo que desde que nos hemos conocido ha sido realmente una maravilla. Y claro, invitamos a todos que vayan a ver la información tanto en la página web como en el canal de YouTube. Y nada, agradecer realmente de corazón. Realmente hay que también tomarle el peso de manera liviana, sé que es como una antítesis, al momento en el que estamos hoy día, que realmente es hermoso e histórico lo que pasó hoy día y lo que está pasando, y que eso nos haga regocijar, que no nos haga solamente lamentar que tal vez estamos en momentos como oscuros, como se podría decir, pero que nos haga regocijar el alma los momentos que estamos viviendo, que podemos estar reunidos todos hoy día para aprender de estas cosas.
Eso realmente, a mí realmente me enciende el corazón. Así que muchas gracias a todos por ser parte. Para las personas que vi ahí que quieren participar en el taller, voy a mandar el link por acá, pero en la página web, está todo en la página web. Y para los que quieren ver lo de Yohanan en YouTube, YouTube es la gran plataforma que ocupa Yohanan, que se llama Kabbalah Yeshua. Igual cuando mandemos la repetición a los grupos, Probablemente para hoy día, como fue una actividad tan linda y quedó tanto interés, podríamos hacer una excepción y mandar la información en el grupo WhatsApp. Así que también. Yo creo que podemos hacer eso, les mandamos por WhatsApp cómo acceder a esa actividad. Eso, pero más allá del lado administrativo, eso, la meditación fue preciosa, nos quedamos con el corazón dichoso. Gracias, Johanna, nuevamente, y un abrazo a todos, a todas las que están aquí. Voy a activar los audios para que nos escuchemos ahí, Johanna, para que escuches a la gente que te acompañó todo este tiempo. Van a ser 5 o 10 segunditos, así que adelante estudio. Muchas gracias. Infinitas Gracias. Muchas gracias. Benja, Seba. gracias. Bendiciones a cada uno.